Vamos a pasar ya directamente a la siguiente. En 10 minutos nos va a contar cómo divulgar música con humor. Pues muy buenas tardes, muy buenos días a todos, a todas. Yo me llamo Alex y empecé a hacer biografías de músicos en 10 minutos porque las clases de música me parecían un peñazo. Esto no tiene por qué ser así en todos los casos. Voy a darle para adelante a esto porque ya se me ha olvidado, ¿has visto? Esto empieza bien. Ah, sí. ¿No? Ese. Ah, sí. Yo no tiene por qué ser así en todos los casos, ¿ok? Yo voy a contar mi experiencia como estudiante de música y de historia de la música, en este caso. Historia de la música en el conservatorio es una asignatura específica, mientras que en el colegio historia de la música es una de las 3 partes de la asignatura de música. Las otras 2 partes son audiciones y la parte favorita de todos nosotros, la flautita, ¿no? Primero aprendes a tocarla muy fuerte para reventar a los padres y a los vecinos, ¿no? Da igual que no haga nota, hace el y ya da igual. Y luego aprendí a tocar Titanic con la nariz, que ¿hay alguna flauta por aquí? No, no la hay, lo siento. El caso es que para historia de la música, tanto en el colegio como en el conservatorio, yo usaba una tabla parecida a esta. Apunto ahí, ¿no? Exacto. Bueno, pues ya la estáis viendo. Nombre, fecha, bla, 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 ¿no? Y demás. Solo había que recordarla o hacerte una chuleta, porque en verdad esto es muy chuleteable. Eh, Vomitarla en el examen y media hora después ya se te ha olvidado todo y puedes seguir tu vida tranquilamente como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es maravilloso. En esta tabla decidme, ¿qué veis? O mejor dicho, ¿qué no veis? Aparte del paralisa, ¿qué no se ve? Y aparte de imágenes, por ejemplo, efectivamente, una de las cosas que no sabemos muchas veces de esta gente es ni siquiera las caras. O sea, muchas veces ni siquiera les ponemos cara. Y bueno, estos 3 pues porque son los 3 gordos, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que no le ponemos cara. De hecho, incluso muchos libros de música confunden la fotografía. Por ejemplo, de Chopin y Mendelssohn es muy habitual que se acaben confundiendo. Además, como son coetáneos y demás, se acaban confundiendo. Pero el tema es, ¿dónde está la vida de esta gente? O sea, es que no parecen personas, parecen datos que ya está. Y muchas veces eso, son datos que hay que memorizar y ni siquiera les ponemos cara. Alguien que no tenga ni interés musical, ni formación musical de ningún tipo, ni interés musical básicamente, pues puede sobrevivir sin conocer la vida de Bach. Porque, bueno, él se lo pierde, ¿no? Porque Bach es Dios, pero ya está. Pero alguien que estudie una obra de Beethoven o que tenga interés musical en Beethoven, si está estudiando una obra de Beethoven, creo que es necesario saber que dicha obra la compuso justo después con 30 y algo años, después de escribir un testamento. Y que el testamento que escribió, precisamente porque se estaba quedando sordo y lo estaba llevando regular y demás, ¿no? Pero bueno, hemos divinizado a estos compositores y a la vez lo hemos deshumanizado. Son, a ver si esto va, que es para allá. Y son genios inalcanzables, a ver si está aquí, que nunca cometían errores. Nunca. Son perfectos. Y a ver, no me malinterpretéis, por favor, el carnet de genio no se lo quita a nadie, ¿ok? Todos tienen su carnet de genio, están registrados, la historia y su obra lo demuestran, o sea, por favor, yo no voy aquí a criticar a nadie. Pero quiero decir que, aunque no lo creáis, eran personas, ¿ok? Sus 206 huesos, su pulgar oponible, su telencéfalo altamente desarrollado, y como personas que eran y humanos, pues cometían errores, ¿vale? Creo que es necesario, por ejemplo, para conocer obras como Verdi, de Nabucco, de Verdi, que la compuso justo después de morir su mujer y sus 2 hijos. Creo que, o sea, uno de los mayores éxitos de Verdi lo compuso justo después de morir 2 hijos y su mujer, que es como, o sea, no sé yo a quién le apetecería componer después de eso, pero bueno, aquí cada uno. O que, por ejemplo, Alicia de la Rocha o Encarnación López de Arenosa, o, bueno, las mujeres que no se estudian en música, perdona. Bueno, ahora empieza. Clara Schumann, si eso puede ser, en algunos sitios se estudia Clara Schumann. Bueno, yo no creo que Beethoven o Bach fueran muy diferentes a nosotros. Es decir, bueno, a ver, quitándolo de la sordera, o lo de ser un ferviente religioso que va con una espada por la calle,
como Bach. O lo del talento musical. Yo en el conservatorio primero fui un pianista mediocre y luego un compositor mediocre, ¿vale? Pero para humanizar la vida de estas personas, de estos genios, usé un recurso que ya lo usaba Fernando Argenta, que Bach lo tenga en su gloria, que es el humor. Porque el humor humaniza. Ahora no penséis que estamos todo el rato jijijaja en el vídeo, que esto es aquí un cachondeo y tal. No. Por el hecho de usar el humor, no renunciamos al rigor y tardamos 7, 10 días en confeccionar el guión, contrastar información, muchas veces recurriendo a museos, a fundaciones o incluso a descendientes directos, como en el caso de Alicia de la Rocha, por ejemplo, con su hija. Y no sé, y tras narrar la vida de estos compositores, de estos grandes genios, también resumimos el estilo musical. Os voy a poner un pequeñito ejemplo. Musicalmente, Ravel es digno representante de la música francesa. Se le considera, al igual que a Debussy, impresionista, pero como me oigan me reviento, pues ambos rechazaban dicho término. Creó 111 obras, y Ravel nunca renunció a la tonalidad, como sí lo hizo Stravinsky, que apodó a Maurice relojero suizo. Le inspiró en gran medida a España. Falla decía que era más español que los españoles, y hay varias obras suyas que avalan esta teoría. También le fascinaba Oriente, Grecia e incluso la música gitana. Ravel fue un músico siempre enamorado del ritmo y de las músicas populares. Además, la música afroestadounidense le ayudó a introducir un ragtime, un blues y sonoridades típicas del jazz. Además de para pasarlo bien, ser beneficioso para la salud física y mental, es estupendo para retener conocimientos. Todos recordamos los momentos felices de nuestra vida y casi de manera fotográfica, ¿no? Y creo que todo esto es aplicable a la enseñanza. Por ejemplo, Musicalmente, el estilo de Igor se divide en 3 periodos: nacionalismo, neoclasicismo y serialismo. ya está. Es cierto que este es el resumen que he ido explicando antes durante los 10 minutos de vídeo, de tal, pero es como un pequeño resumen en 9 segundos de una manera pues, un poquito visual, un efecto sonoro que resume a cada estilo y un gatete, porque como ya sabemos por Mates Mike, un gatete siempre es bien para poner en un vídeo porque siempre es lo suyo, ¿vale? Yo creo que uno de los factores clave para que una asignatura le interese a un alumno es el enfoque del profesor. Es decir, cómo te explica el profesor la asignatura. Y también puede ocurrir lo contrario. Es decir, una asignatura que nunca te ha interesado, que siempre has pasado de ella, tú estás así aburrido en la mesa, y de repente por culpa de un buen profesor, pues, oye, que levanta así un poquillo y que le coge el punto a la asignatura, y dice, oye, que en verdad no está tan mal, oye, que yo tenía que escuchar manía y en verdad, oye, me está molando, ¿vale? Mi truco es combinar el humor con el contexto histórico para comprender mejor a estos genios. Es decir, ver cómo esta gente, todos estos genios, resolvían los problemas de su vida, cómo lo solucionaban, y ver si es aplicable a nuestra vida de hoy. También, spoiler, muchas veces los problemas como ellos lo solucionaban no eran la mejor solución y muchas veces lo tienes que tomar como ejemplo de lo que no debes hacer, ¿ok? Pero esta humanización nos hace sentirlo más, ya no lo vemos tan lejano, inalcanzable, ya lo vemos mucho más cercano, ya casi podría ser un poco más, lo ves un poco más como que conoce un poco más a esa persona, ¿vale? Y yo soy amante del humor, creo que queda bastante claro, porque la vida ya se encarga de ser bastante seria, ¿ok? Disfruto haciendo biografía de músicos en 10 minutos con humor y creo que disfrutar de lo que hace en esta vida es clave. Y el humor además me ha permitido conocer a gente maravillosa, tanto en la radio, tanto en charlas divulgativas como esta, que todos los músicos nos hemos intercambiado aquí, y tanto, vamos, incluso en plataformas en las que no emito, como en la plataforma morada innombrable de YouTube. Franita todos los meses nos invita a que resumamos el vídeo y lo vemos más en profundidad y echamos un ratico muy bueno. Muchas de las visitas que nos vienen son de centros educativos. Por ejemplo, Geniali es uno de los muchos centros que cuando lo nombraron ayer dije, contra, pues si eso nos vienen visitas de ellos, así que estamos muy contentos. Y a mí me parece muy bien que los profes apuesten por darnos ese 10 minutillos de explicación, porque creo que son profes que apuestan por el humor sin renunciar al rigor, que, ¿sabes? Que no sé, a mí me gusta mucho. Mira, me he pasado el de gente maravillosa, has visto que bien, qué mal domino la diapositiva.
Esto es en la radio con Mario Mora. Esto es con la hija de Joaquín Rodrigo. El del concierto de Aranjuez, que a lo mejor suena. Y abajo es con Franita y echando un ratico muy bueno, ¿vale? Resumen. Para terminar, el humor es bueno para pasarlo bien, para la salud física y mental, para retener conocimiento y para humanizar tanto a músicos como a nosotros mismos. Así que llevemos el humor a nuestra aula y a nuestras vidas. Nosotros esperamos cada día 10 a las 10 de la noche con una nueva biografía en 10 minutos, porque aquí el marketing es de Parvulito, el día 10 a las 10 de la noche en 10 minutos. Y nada, antes de despedirme, quiero dar las gracias a Emilio y a Ana, que quiero que vengan para acá para responder las preguntas. Y muchas gracias por venir. Espero que haya gustado. Ahora me respondéis las preguntas que queráis. Y si queréis sacar un punto extra en el examen, recordad siempre escribir Bajes Dios. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? ¿Alguien que quiera preguntar cualquier cosita? Vamos a terminar pronto hoy, ¿eh? Vaya. A ver, señor Naranja, por favor, dígame usted, caballero. No, ya está, ya lo pasa. Pásalo tú se lo pasa. Ahí. Ahí estamos. Hola, buenas, Alex, y los compañeros también. Nada, quería preguntar un poco proyectos que tenéis de futuro, qué intención tenéis con el canal y hacia dónde creéis que puede llegar en los próximos años. Porque es un contenido muy interesante. Yo como profesor también lo uso en clase, quiero deciros, y creo que merece la pena que sigáis con él. Entonces, por eso, saber un poco vuestro interés y la proyección de futuro. Gracias. En fin, tenemos un poco las puertas abiertas a todo. La verdad es que es un formato que sí nos gustaría adaptar en otras opciones y demás, pero nos gusta mucho seguir resumiendo la vida De músico. de músicos. O sea, nos gustaría seguir centrándonos en músicos. Nos hemos abierto más. Ya no hacemos solo biografías de clásicos como Bach, Mozart o Beethoven. También hacemos Freddie Mercury, Michael Jackson, Elvis, Aretha Franklin. Casualmente, las biografías de mujeres son las que menos se ven, que es un reflejo de la sociedad. Y por eso, antes hacíamos una biografía al año de mujeres y por eso desde entonces hacemos dos. Porque como se ven poco, pues decimos, venga, que nos gusta, pues venga, pues vamos a seguir dándole fuerte. ¿Dónde nos llevará esto? Pues la pregunta del millón, ¿no? No lo sabemos ninguno. A nosotros nos gustaría poder vivir de esto. Vamos, que como la mayoría de aquí, pues no vivimos de esto. Y sí, nos gustaría seguir haciendo un poco lo que disfrutamos haciendo, ¿no? No sé. Sí, al fin y al cabo, buscar un poquito más de proyección, que cada vez se conozca más y que sea como que el que dice un poquito parte de la vida de cada uno y que lo disfruten, efectivamente. Sí, exacto. Y si nos da para vivir de ello, mejor que mejor. Cuanto más nos aporta a nosotros, más posibilidades tenemos de seguir haciéndolo. Incluso, yo qué sé, si podemos, incluso en vez de que sea uno al mes, sean dos, porque da lo suficiente, pues bienvenido sea. Porque eso, tardamos 20... Si todo va bien, si todos los plazos van bien y todo va perfectísimo, tardamos 22 días en hacer cada biografía. Si las cosas, oh sorpresa, como la vida misma, pues van fallando, se retrasan un poco, tardamos 25, 28 días y es un trabajo, pues, si habéis visto algún vídeo ya veréis que son fotos y documentación y escribir archivos y déjame usar esta foto y no sé qué, y todo esto sin renunciar al humor, que es lo que estamos hablando, y todo lleno de memes y de chistes y de bocadillos y de tonterías para hacerte reír en el segundo mientras te estoy explicando un poquito. Y verificar la información, que al fin y al cabo no puedes poner cualquier cosa que te encuentres. Exacto. Si algo no es verificable, no puede entrar. Exacto. Hay mucho salseo, pero muchas veces dices, pero esto, ¿quién lo dice? O sea, También un poco la intención es no solo que sea un contenido educativo para el aula, sino que también pueda atraer al público en general. Y a la hora de hablar de alguien moderno, pues oye, si le gusta el lenguaje que utilizamos, también lo podemos atraer a la música clásica, podemos atraerlo a que le guste esa música, la consuma. por ejemplo, el músico favorito de Tchaikovsky, el músico favorito de Michael Jackson es Tchaikovsky. Es decir, o sea, que Michael Jackson, aquí donde lo ves, tan moderno. Y, por ejemplo, Michael Jackson, de pequeño, pues el padre lo caneaba un poco bastante. Y que si ves Mozart, la vida de Mozart, la vida de Beethoven o la vida de... pues 3/4 de lo mismo.
De hecho, eso dice muchas veces, quiero que mi hijo sea el próximo Mozart. Y dices, pues ya sabes. Ya, Detrás y ya. que la historia también te sirve para reflexionar un poco sobre estas cosas, sobre qué cambios tenemos que hacer y De hecho, los padres de los músicos generalmente salen regular parados. Es decir, yo qué sé, Paganini, su padre, Paganini decía que su padre no le daba de comer hasta que le había echado no sé cuántas horas de violín. O sea, eran auténticos. Cuando murió el padre de Albeni, y la hermana de Albeni le escribió una carta a él diciéndole, oye, que el papa se ha muerto. Albeni le dijo, no hay nada de lo que lamentarse. O sea, aquí la relación entre padres y de músicos genios ha sido a veces muy buena, pero en otras ocasiones Lo pasaron regular. lo pasaron siempre. regular, lo pasaron regular. Y no sé si he contestado la pregunta o no. Sí. Muy extensa la pregunta, de luego. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita? Quería preguntaros que habéis comentado que os gustaría vivir 100% de vuestro proyecto. Entonces me interesaba saber qué vías de monetización tenéis, si lo apostáis todo a la monetización a través de YouTube, colaboraciones con escuelas, o qué planes tenéis para el futuro. ¿Contesto yo? ¿Contestas tú? ¿Contesto? ¿Contestas? En un principio, aparte de lo que da YouTube, tenemos el Patreon, que es bastante sencillico, el 3 euros al mes, nos supone como aquel que dice un par de cafés a cada uno, y a nosotros pues nos aporta como que el que dice una pequeña suma, Y os ponemos al final de los créditos. y lo ponemos al final de los créditos, efectivamente. También, yo qué sé, si queréis aportar más, también hay donaciones vía PayPal, y pues si en un futuro puede haber alguna colaboración respecto a algún centro educativo, pues no sería una mala idea, desde luego, sería cuestión de hablarlo. tenemos también varios productos a la venta porque con cada biografía Emilio hace un retrato que aparece siempre al principio del vídeo y lo sacamos pues en camisetas, en bolsas y demás y es otra vía de financiación a través de los retratos que hace Emilio. Estaría también bien en un futuro. Estaría bien en un futuro también hacer otro tipo de merchandising más elaborado y demás, pero todavía falta ver. Estamos como que aquí planificando. Creo que da mucho juego para un libro, no es por nada lo que Sí, hacéis. nos lo comentan Sí. mucho y estamos pensando en ello. De hecho, ya Lo hemos tenemos... planificado también, hemos visto a ver la posibilidad de hacer como que el que dice, como un 10 minutos, pero mucho más elaborado, escrito, también con las ilustraciones y demás. Entonces, sí, hemos pensado en esa posibilidad, está bastante bien. Tenemos música aquí de fondo, qué guay. Estos son los medievales de antes que nos hemos Sí, encontrado. ¿no? Son los medievales, qué Sí, sí. guapo. ¿Alguna pregunta más con esta musiquita de fondo? Yo tengo dos preguntas, una enlazando con lo que estaba compartiendo el compañero. En las redes sociales estáis, sobre todo en TikTok, para intentar que nuestros adolescentes, ya os aporto la parte más de marketing y redes sociales, estáis en TikTok y en Instagram. Sí. Y ahora mismo, ¿cuántos seguidores tenéis? Uy, muy poco. En Instagram está vamos a llegar a los 2000. Donde mayor cifra tenemos en YouTube y además YouTube tiene como una pestañita de comunidad donde cada día pues colgamos alguna curiosidad, alguna imagen y demás. Pero en YouTube tenemos 16.500 o así. O sea, tampoco es ninguna... También es que YouTube, el algoritmo quiere que subas varios vídeos a la semana. Va. Nosotros subimos un vídeo al mes. El día 10 a las 10 de la noche en 10 minutos. ¿Vale? Incluye contenido promocional, ¿vale? Y la segunda pregunta no tiene nada que ver al respecto, pero bueno, no os conocía, pero bueno, soy una apasionada de la música, aunque no tengo formación ninguna, ¿no? Entonces, la cuestión es, dentro, porque solamente entiendo que explicáis biografías, pero habéis incorporado lo que es el contexto social económico en determinados momentos para entender lo Claro. que son los movimientos, ¿no? Y me venía a la cabeza, pues eso, aparte de los dioses que habéis dicho o genios, en determinados momentos históricos, en muchísimos, ¿no? El contexto y también sería una forma de intentar, pues, que entender la parte más histórica social para... Entonces, ¿lo incorporáis esa parte? Sí. De hecho, cuando muchas veces contamos cualquier historia, es precisamente, primero ponemos el contexto así brevemente y luego a raíz de esto, por ejemplo, Beethoven era un apasionado de Bonaparte. Él era un apasionado y le dedicó su tercera sinfonía. ¿Qué pasó? Porque cuando él era apasionado de todo esto, de la Revolución Francesa y demás, y cuando vio que Napoleón, cuando llegó, lo que hizo fue a poner a los suyos, pues le cogió un poco de manía y tachó el papel donde estaba la dedicatoria a Bonaparte y lo tachó de tal forma que acabó
traspasando el papel y solo se lee el T del final de Bonaparte. Y por cosas así, o sea, es que es imposible no explicar, por ejemplo, si va a explicar la Sinfonía 3, pues tienes que explicar un poquito que es porque Bonaparte, bla, 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 si no... Y sí, intentamos siempre situar un poquito en contexto histórico, siempre de manera bastante breve, porque es que tienen que ser 10 minutos exactos, porque es que tienen que ser 10 minutos exactos, no pueden ser un vídeo que ponga 10 minutos y que sean 12, ni 10, 12, no, tienen que ser 10. Aparte que si no es una cuestión de que se separa un poquito de lo que buscamos, siempre va a haber alguien que te diga, te han pasado un par de segundos, te han pasado no en cuánto, y tampoco, Sí, de tampoco hecho- es plan darle a este tipo de gente. De hecho, al principio de nuestros vídeos nos ponían que eran 10 minutos exactos y de repente YouTube decidió que eran 10:01. Nos jodió toda la vida. Porque efectivamente apareció alguien que dijo, ¡Pone 10:01! No das lo que prometes. No más lo que promete. Y nada, pero entonces lo que hacemos es subir vídeos de 9:59 y así YouTube lo interpreta como que son 10 minutos y ya está. Así cada uno, pues ya está. Pero que los vídeos de antes eran de 10 minutos, ahora son de 9:59. O sea que... Pero sí que también para ilustrar y dar a conocer la música, que siempre citamos también, pues es importante saber eso, su contexto personal, laboral, histórico, político, en qué condiciones, si se exilió, si pues tuvo el beneplácito de la corte, Si o si no. fue un encargo, o si no, claro. Si murió en la miseria, por ejemplo, Vivaldi. Vivaldi murió en la miseria. Vivaldi tan grande que había sido, él fue a Viena porque le había llamado a un conde diciéndole, oye, que aquí tienes trabajo. Y Vivaldi fue con 60 y algo años y al nada de irse a los 6 meses murió el conde este y él se vio en la miseria y acabó muerte por infección. O sea, él acabó en una posada de mala muerte y ahí se murió. O sea, O cosas como que las 4 estaciones se descubrieron hace, pues no sé si unos 100 años o algo Sí. así, no es una obra que se haya estado tocando durante estos últimos siglos, entonces pues te hace pensar también un poco, ostras, y ahora que es tan famosa las 4 estaciones, ¿cómo habría sido un poco todo sin las 4 estaciones? Que están recurridas, que están, no sé. Invitamos a la reflexión también en los vídeos. Ahora vamos a hacer un descansito de 10-15 minutos y a las 12:45 volvemos con la siguiente mesa redonda. ¿De cuántos minutos has dicho? 10-15. 10. A 12:45 aquí. Muchas gracias. ¿Vámonos? Gracias.